¿volvieron? ¿Están por ahí? Dale, seguimos. Entonces, recapitulando un poco, fíjense lo que hicimos, ¿no? Tenemos, por un lado, la ley de Coulomb para el campo eléctrico, expresada a través de esta integral, ¿no? La integral de la densidad de carga sobre R cuadrado por R versor, que, dado una densidad de carga ρ de R', ¿sí? Calculo las contribuciones de cada pedacito de carga, y sumando encuentro, ¿no?, el vector campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio. A partir de acá dedujimos esta forma integral de la ley de Gauss, que me dice que dada una distribución de carga, si yo calculo la integral de superficie a través de una superficie cerrada S arbitraria, de forma arbitraria, ese flujo va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y su versión diferencial, que a través del teorema de la divergencia, lo que me dice que la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0. Esta, al margen, es la primera de las ecuaciones de Maxwell que nos encontramos. Y bien, lo que vamos a hacer ahora es deducirla a partir de la ley de Coulomb, ¿sí?, sin pasar por todo el rodeo que dimos con la integral. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, si no robo tiempo de la práctica, pero si hace falta interrumpir, háganlo, por favor, porque preferible siempre, no llegar, pero que se entiendan las cosas. Entonces lo que vamos a calcular es la divergencia del campo eléctrico, tomando la divergencia de esta integral, ¿sí?, en donde además, lo primero que hacemos, el primer truco que nos va a permitir hacer esta cuenta, es que la integral, si bien en la ley de Coulomb, esta integral de la distribución de carga está limitada al volumen ocupado por la distribución de carga, ¿sí?, es una integral de volumen donde hay carga, yo puedo extender a todo el espacio sin ningún problema esa integral, porque ρ vale 0 fuera de la región en donde está la distribución de carga. Entonces, arbitrariamente la puedo llevar a todo el espacio, y la densidad de carga fuera del lugar en donde está realmente la carga va a valer 0, entonces no contribuye a esta integral. Entonces, si tomamos la divergencia de esta ecuación, la divergencia del campo eléctrico pasa de largo, ¿no?, y entra a la integral, queda 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de la divergencia de este vector, que es R versor sobre R cursiva cuadrado, por ρ de R', integrado en el volumen todo el espacio. Y acá, la clave es que ρ depende de R', y el operador divergencia es una derivada con respecto a R. Entonces, ρ de R' no está afectado por la divergencia, pero R cursiva sí, porque R cursiva, acuérdense, es R menos R', ¿sí? Entonces, este campo vectorial, que es R cursiva versor sobre R cursiva cuadrado, este campo depende de R. Entonces tiene una divergencia en principio. Y si uno lo dibujara esto, fíjense que esto es un campo radial que decae con 1 sobre R cuadrado, ¿no? Uno diría que esto es un campo que tiene que tener una divergencia bastante importante, ¿no?, si yo calculo en algún punto este operador, digamos. Entonces tenemos que calcular esta cosa. Y esto nos va a deparar algunas sorpresas, ¿sí? Para calcular esta divergencia, ¿no?, esto es un operador vectorial, nabla. Para calcular la divergencia, lo que conviene, como el campo tiene simetría esférica,
conviene escribir el operador nabla en coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos en esta ecuación. Estamos calculando, estoy escribiendo, perdón, si uno si no se acuerda de estas cosas, lo va a buscar a las tablas en algún libro. La divergencia de un vector B en esféricas tiene básicamente tres términos, ¿no? Uno que es las derivadas con respecto a r, las derivadas con respecto a θ y las derivadas con respecto a φ. Y aparecen estos factores, ¿no? En, en los pesos en las derivadas y en las componentes también. B sub r, B sub θ y B sub φ son las componentes de ese vector, ¿sí? En esféricas. Como podríamos escribir el vector B como B sub r por r versor, más B sub θ por θ versor, más B sub φ por φ versor. Ahora, para el caso del campo que estamos considerando, que es r versor sobre r cuadrado, la única componente que hay es una componente en la dirección de r, ¿no? Porque no tengo ni θ versor ni φ versor. Y esa componente además es 1 sobre r cuadrado, o sea que depende solo de r. O sea que de esta divergencia, el único término que va a sobrevivir es el primero. Entonces, calculando la divergencia de ese campo, tengo 1 sobre r cuadrado por la derivada con respecto a r de r cuadrado por la componente r, ¿sí? Es este término, que es 1 sobre r cuadrado. Entonces r cuadrado se cancela, me queda un 1. Cuando calculo la derivada de 1, es una constante, la derivada de 1 me da 0. Es decir, la divergencia de este campo que dijimos, esperaríamos que tenga una divergencia grande, vale 0 en todos los puntos. ¿Sí? Entonces, acá hay un problema, ¿no? Claramente. Porque hace un ratito calculamos la divergencia del campo eléctrico y vimos que no valía 0. Valía ρ sobre epsilon 0. Y ahora estoy calculando la divergencia del integrando, ¿no? Que es este artefacto que está acá, y me está dando 0. Bien, ¿qué está pasando acá? Esto se pone todavía más intrigante, porque si aplicamos el teorema de la divergencia, ¿sí? Imagínense que ponemos una esfera de radio R, ¿no? Que tiene un volumen B de R, una superficie B S de R, centrada en el origen, y aplicamos el teorema de la divergencia. Eso va a ser la integral de volumen de la divergencia de f, va a ser igual a la integral de superficie, que es el borde del volumen, de f escalar diferencial de área. Y ahora si calculo este producto escalar, el vector f es r versor sobre r cuadrado, el diferencial de superficie lo escribimos en esféricas, ¿sí? Evaluamos las dos cosas en R grande, porque tomamos una superficie de radio R grande. ¿Y qué pasa? Se cancelan estos radios, el producto escalar de reversor me va a dar 1, y me quedan estas dos integrales, cuyo resultado es 4pi. Es decir, esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Porque estoy calculando la integral en el volumen de la divergencia de f, que dijimos que vale 0 por todos lados. Calculo la integral en el volumen de la divergencia y me da 4pi. Misterio. Entonces, ¿qué está pasando acá? El problema está en R igual a 0, ¿no? Porque en R igual a 0, el campo vectorial diverge. Yo tengo un campo que lo estoy escribiendo eh, como R versor sobre R cuadrado. En R igual a 0, esto explota. Entonces, de alguna manera, nos estamos perdiendo esa contribución, ¿no? La contribución de R igual a 0.
en el cálculo de la divergencia de f. Cuando hacemos el cálculo en esféricas, estamos dividiendo por r por todos lados. Y en r igual a 0 queda indeterminado eso, ¿no? Entonces, el diagnóstico de esto, que estamos ante un objeto matemático, que es la divergencia de este campo f, que vale 0 en todo el espacio, y sin embargo, cuando calculo la integral en una esfera de radio arbitrario alrededor del origen, me da 4pi, que es distinto de 0. Y este radio, como digo, es arbitrario, o sea, cuanto más chiquito sea el radio, igual esto no cambia, vale siempre 4pi. Con lo cual va quedando claro que la contribución a la integral, o sea, la razón por la que esta integral me dio 4pi y no me dio 0, tiene que venir de r igual a 0. Bueno, Luis, esto, sí. ¿eso de tener una singularidad en R igual a 0 hace que falle Gauss o que falle la integral directa? No, no falla nada en realidad. Lo que está fallando es la matemática en este momento. No tenemos la herramienta matemática para representar esto. Y si esperás un minuto, la vamos a formular. O sea, Gauss está bien, no pongamos ninguna duda sobre la ley de Gauss, ni su forma integral ni su forma diferencial. Acá lo que tenemos es algo intrigante, que es que el objeto este, que es la divergencia de f, es algo muy extraño, que vale 0 en todos los puntos del espacio, menos en el origen, que no sé cuánto vale, y su integral, en cualquier esferita alrededor del origen, vale 4pi. ¿Sí? Entonces, esto no puede ser una función, en el sentido ordinario de la palabra, las funciones que uno estudia en mate, en análisis, digamos. Pero, así como delirante que parece, hay toda una teoría de estos objetos. Se llaman distribuciones, estos objetos, o funciones generalizadas. Y a esta en particular, en física la llamamos la delta de Dirac. Se la representa con la letra delta, ¿sí? Y la variable, depende de la posición en el espacio. Entonces vamos a brevemente introducir esta idea de distribución para la delta de Dirac, porque es algo que en algunas cuentas que vamos a hacer durante el curso va a aparecer, ¿sí? Entonces, una manera medio más informal de definir la delta de Dirac en una dimensión primero. Vamos a pensar en la recta una, ¿no? Una función delta de x, una distribución delta de x. Es un pico, ¿sí? Es un pico muy, muy angosto e infinitamente alto. ¿Cuán angosto? Bueno, infinitamente angosto, ¿sí? Es decir, es algo que vale 0 para todo x, excepto en el origen. ¿No? En 0, ¿cuánto vale? Vale infinito. Vale 0 en todos lados, menos en el 0, que vale infinito. Esto no es estrictamente necesario, ¿sí? Hay que formalizar esto un poco más. Yo estoy como rascando la superficie de lo que son las distribuciones. Por otro lado, las integrales la integral de menos infinito a infinito de la delta de x, de la delta de Dirac, vale 1. Entonces, esta es la definición, ¿sí? Si tengo una función f de x, cualquiera otra función ahora, y la multiplico por la delta, f de x por delta de x, siempre me va a dar f de 0 por delta de x. ¿Por qué? Porque para cualquier x diferente de 0, la delta vale 0. Entonces, el efecto de la delta, al multiplicarla por f, es como que elegir el valor de f en 0. ¿Sí? La integral de menos infinito a infinito de f por delta, entonces, f de x por delta de x es f de 0 por delta de x, y f de 0 es una constante que sale fuera de la integral, y la integral de la delta por definición vale 1, con lo cual esta integral
de una función por la delta me da la función evaluada en el punto en donde está la delta. Entonces, esto que es si quieren lo acabamos de deducir a partir de la definición, muchas veces es la forma en la que se define la delta de Dirac. La delta de Dirac es una distribución que si yo la integro, la convoluciono, se dice, con cualquier función, me da el valor de la función en el punto donde está la delta. ¿No? Como gráficamente la delta en función de x es como un pico muy alto en cero. Esto es una representación gráfica medio trucha, ¿no? Porque en realidad el ancho de esto es cero, rigurosamente hablando. Pero cuando la convoluciono, ¿sí? Cuando la multiplico y la integro con una función f que tiene una pinta cualquiera, lo que hace es arrojarme el valor de f en cero, donde está la delta. Bien, una nota al margen, uno puede introducir la delta Dirac también a través de límites de secuencias de funciones, ¿sí? Por ejemplo, uno define el seno de k por x sobre pi por x y toma este límite. Esa función, digamos, cuando k tiende a infinito, tiene estas propiedades. Se pueden demostrar estas propiedades, ¿no? Esa es una función. Y así como esta, hay un montón de otras formas de generar la delta. Pero acá no nos va a importar mucho eso. Nos importa más la propiedad y la definición, digamos. La delta puede estar desplazada, ¿sí? Del origen. Puede estar en un punto A. Eso se escribe como la delta en x menos a. Entonces, cuando x menos a vale 0, la delta tiene el pico. Es decir, en x igual a tengo el pico infinito, ¿no? Entonces, la integral de f de x por la delta en x menos a, lo que me da es el valor de f en a. Esto lo pueden demostrar de la expresión anterior de esta, con un cambio de variable sencillo, ¿no? Me defino y igual a x menos a, y estoy en el caso de arriba. Bien, eso define la delta en a, que es una función generalizada que vale 0 en todos los puntos, salvo en a, donde vale infinito, y su integral vale 1. Entonces uno tiene esta propiedad también, todo análogo. Ahora, en 3 dimensiones uno también puede introducir la delta de Dirac, esa es la que nos va a servir acá. Se escribe así, delta 3 de R, sería el producto de deltas de Dirac en cada una de las variables. Entonces es una distribución cuya integral en todo el espacio vale 1, y para una función cualquiera, ahora en R3, una f de R, la integral en todo el espacio de f de R por la delta 3 de R menos a, me da f en a. ¿Sí? Esto es un poco más abstracto, pero es exactamente lo mismo, ¿no? La delta está eligiendo el valor de la función en la posición A. Yo sé que esto es muy abstracto, ¿sí? Y muy conceptualmente, no sé si alguna vez habían visto este objeto en algún otro lado, en alguna otra materia. ¿Se lo habían cruzado ya? La verdad que no. No, nunca. Bien, parece un delirio, ¿no? De verdad parece un delirio y sin embargo es algo que uno lo formaliza tan útil porque permite hacer cuentas que si no serían imposibles, esencialmente. Pero eso, hace falta extender el concepto de función para poder tener esta herramienta, ¿no? No se preocupen que esto va a ser... Vamos a usar en la teórica estas cosas para hacer algunas cuentas, ¿sí? Pero en realidad la materia tiene un peso más en el cálculo integral vectorial que en el cálculo diferencial vectorial. Ahora les voy a contar un poco más qué quiere decir eso, pero volviendo a la ecuación 15-13, que es la que queremos resolver, la divergencia de, perdón, esta, 15-3. Ups. La divergencia entonces de esta cosa que estábamos calculando
es la delta de Dirac, ¿sí? Pesada por 4pi, con un factor de 4pi. ¿No? Porque es una... O sea, este objeto vale 0 en todos lados menos en 0, y la integral de todo esto en el espacio vale 4pi. ¿Sí? Entonces, generalizando esto, o sea, escribiendo esto para para el vector es recursiva ahora, con la regla de la cadena, obtenemos que la divergencia de R versor sobre R cuadrado es 4pi por la delta de Dirac, delta 3, en R recursiva. Entonces, con esto lo que nos está dando es una manera de escribir este objeto tan extraño, ¿no? Volvemos a la ecuación anterior, la 15.2, la reescribo. La divergencia del campo eléctrico entonces es la integral de la divergencia de este campo R versor sobre R cuadrado por ρ de R' de B'. Entonces, esta divergencia es 4pi por la delta de Dirac en R versor, perdón, en R recursiva. Y si escribo R recursiva explícitamente, acuérdense, es igual a R menos R'. Entonces acá hay unos constantes que se cancelan, y esta integral de la delta de Dirac desplazada por ρ de R', lo que hace es elegir el valor de ρ en R. ¿Sí? La integral de delta de Dirac en R menos R' por ρ de R' es ρ de R. Es decir, volvemos a obtener la ley de Gauss diferencial que habíamos obtenido antes. La divergencia del campo eléctrico es 1 sobre epsilon 0 por la densidad. Bien, por eso no hice esta cuenta primero, ¿no? O sea, esto por ahí es más directo en realidad, suponiendo que uno tiene como se llama, la herramienta matemática que nos proporciona la teoría de distribuciones, que es este objeto de la delta de Dirac. Entonces, puedo escribir esta cuenta y llegar a esto muy rápido, ¿no? Pero me oculta por ahí la física y los conceptos que hay atrás de lo que representa la ley de Gauss. Ahora podemos hacer la inversa, ¿no? Usando el teorema de la divergencia al revés ahora, podemos escribir la forma integral de la ley de Gauss, porque la integral de superficie del campo eléctrico, por el teorema de la divergencia, va a ser la integral en el volumen de la divergencia del campo, y ahora sabemos cuánto vale esto, vale 1 sobre epsilon 0 por ρ, epsilon 0 sale afuera de la integral, me queda la integral de la densidad de carga en el volumen, que es la carga encerrada. Con lo cual obtenemos la forma integral de la ley de Gauss que habíamos encontrado antes. ¿Sí? Bien, al final corrí tanto que terminé antes. Pero tenemos unos minutos por ahí para preguntar, que seguro que quedaron cosas. Comentario final sobre esto, volviendo a estas dos versiones de la ley de Gauss, es que, como les decía, si bien esta ecuación diferencial es la forma más compacta y que en la teoría es la que vamos a escribir más, porque vamos a formular todo medio alrededor de eso, en la práctica ustedes van a usar mucho más esta. ¿Sí? Y así como está, me parece medio extraño, o sea, ¿cómo voy a usar esta expresión para calcular de repente el campo eléctrico? Van a ver que aprovechando simetrías en las distribuciones de carga, esto nos da una herramienta muy poderosa para determinar el campo eléctrico. ¿Sí? Y si bien escrita de esta manera, pareciera ser al revés, ¿no? O sea, lo que me dice esta ecuación es, bueno, si sabes el campo eléctrico, la integral de superficie
el campo eléctrico en una superficie S, te permite calcular cuánta carga hay en esa superficie, ¿no? Esa es como una manera de leer esta ecuación, si lo piensan. Supónganse que ustedes no saben dónde están las cargas, pero pueden medir el campo eléctrico, o alguien les dice, el campo eléctrico vale esto, es esta expresión, ¿sí? Conozco E. Ahora elijo un volumen arbitrario del espacio, lo envuelvo en una superficie S cerrada, calculo esta integral y sé cuánta carga hay adentro, ¿sí? Sin haberlo sabido de antemano, ¿no? Esto es una manera de leer esta ecuación. Sin embargo, lo que uno va a hacer en la práctica, va a haber ejercicios donde van a usarlo de esa forma, pero el poder de esta ecuación, en realidad, es en su uso para calcular el campo. Y entonces, conociendo la carga, en realidad, calcular el campo a través de esto. ¿Y cómo puede ser si el campo está dentro de una integral? Bueno, ahí está la gracia. Cuando la distribución de cargas tiene ciertas simetrías, uno puede deducir las propiedades del campo cualitativas y conseguir sacarlo fuera de esta integral, ¿sí? Y en gran parte, una parte de los ejercicios de la práctica de esta guía y de otras van a girar alrededor de eso. Pero bueno, yo con esto estaría por hoy. Fue bastante intenso, sobre todo esta segunda parte que corrí un poco, pero fíjense que nos llevamos la primera de las ecuaciones de Maxwell, y en su versión integral también, y esta idea medio loca de la delta de Dirac como distribución. Hay mucho para pensar acá. Yo Y tengo bueno, una pregunta. sí. ¿Cuál es la diferencia entre la delta de Kronecker y la delta de Dirac? Está bien, sí. Ahí como son un poquito parientes, ¿no? Porque la delta de Kronecker en realidad está definida en un conjunto discreto, ¿no? Porque uno tiene una delta de IJ, donde I y J son índices que toman valores enteros, en realidad. Y mientras que acá esta distribución está definida en el espacio, ¿no? En el continuo, si querés. ¿Dónde lo tenemos? Acá. ¿No? Esto está definido en los reales. Ah, ok, básicamente es donde está definida. Sí, son objetos diferentes en realidad, ¿no? Ok. Esto fíjate que esto tiene una cualidad muy extraña que es esta, ¿no? O sea, esencialmente como función no está definido esto, porque su valor no está definido en x igual a 0. Eso es lo extraño. Y por eso se recurre a las integrales para de alguna manera suavizar esa irregularidad que sucede en el punto en donde está definida la función, en la distribución esta. Pero sí, son como uno puede encontrarle una analogía, ¿no? Por eso te hizo acordar. Sí, por eso. Gracias.